Alejandro Guzmán nunca había fallado. A sus 38 años, multimillonario, dueño del imperio hotelero más codiciado de Europa y famoso por conquistar a cualquier mujer que se le antojara. Hasta el día en que Isabela Salgado entró en su sala de reuniones, lo ignoró por completo y dijo solo: «Señor Guzmán, estoy aquí para rescatar su empresa, no para echarle flores». En ese momento, por primera vez en su vida, el hombre que siempre había llevado las riendas de todo, se dio cuenta de que había encontrado a alguien que podría cambiar sus propias reglas. Y en la Riviera Mexicana, donde el sol dorado besa las aguas cristalinas, el mayor seductor del mundo estaba a punto de descubrir lo que significa ser seducido. Cancún, Riviera Mexicana. El sol de la mañana bañaba el penthouse acristalado con luz dorada, transformando el Caribe en un espejo de zafiro que se extendía hasta el horizonte infinito. Alejandro Guzmán permanecía delante de los ventanales panorámicos, una taza de café expreso entre los dedos, observando los yates de lujo deslizarse por la bahía de Mujeres, como cisnes blancos sobre aguas cristalinas. A sus 38 años, había construido un imperio que se extendía por las costas más exclusivas de Europa. La colección Guzmán no era solo una cadena de hoteles, sino un sinónimo de sofisticación y anhelo. Su penthouse en la cima del edificio era la extensión perfecta de su personalidad. Líneas modernas en armonía con lo clásico, muebles italianos hechos a la medida, obras de arte cuidadosamente seleccionadas y una vista que valía más que algunos países enteros. Alejandro ajustó los puños de la camisa azul marino de Brioni, un gesto automático que hacía siempre antes de reuniones importantes. Hoy sería diferente. Hoy, por primera vez en 5 años, contrataría a alguien para el puesto más estratégico de su empresa sin haber participado personalmente en el proceso de selección. Señor Guzmán. La voz de Celina, su asistente desde hacía más de una década, resonó por el interfono empotrado en la pared. La señorita Salgado llegó para la reunión de las 9 en punto. Alejandro sonrió. Esa sonrisa que ya había desarmado a ministras, actrices y herederas en 3 continentes. Isabela Salgado, la nueva directora de marketing que su equipo de recursos humanos había seleccionado. Brasileña, 29 años, formación impecable en el ITAM, experiencia internacional, fluida en 5 idiomas. En el papel parecía perfecta. Personalmente sería una conquista más para su colección de aventuras. «Tráigala hasta aquí, Celina». Se acomodó detrás del escritorio de caoba maciza, ajustó el nudo de la corbata de seda italiana y abrió el archivo que contenía su currículum vitae. Foto profesional discreta. Cabello castaño ondulado, recogido en un chongo elegante, ojos color miel, expresión seria y determinada. Guapa, pero no de una belleza obvia. Alejandro lo prefirió así. Las mujeres muy guapas solían ser predecibles. La puerta se abrió e Isabela Salgado entró en la sala con pasos decididos, cargando un bolso de piel marrón y vistiendo un traje gris carbón de corte impecable que realzaba su silueta sin ser provocador. Se detuvo a exactamente 3 metros de su escritorio. Mantuvo la mirada firme en sus ojos. Ni sonrisa seductora, ni el físico atlético que él mantenía con entrenadores personales suizos, sino directamente en los ojos. «Señor Guzmán», dijo ella, y su voz tenía una cualidad única, grave, segura, con un acento peculiar que hacía cada palabra más interesante. «Soy Isabela Salgado. Estoy aquí para rescatar su empresa, no para echarle flores». Alejandro parpadeó. En 38 años de vida, ninguna mujer había entrado en su presencia y comenzado una conversación ignorando por completo su encanto. Se levantó, le extendió la mano para saludarla y ella la estrechó con firmeza profesional, sin el toque prolongado, sin la sonrisa cómplice, sin ninguna de las señales que él estaba acostumbrado a recibir. «Mucho gusto en conocerla, Isabela. Puede llamarme Alejandro. Siéntese, por favor». Ella se acomodó en el sillón de cuero italiano, cruzó las piernas con elegancia y abrió el bolso. «Antes de que empecemos, necesito ser directa. Leí todos los informes financieros de los últimos 18 meses.
Su empresa está perdiendo terreno frente a grupos americanos y árabes. Su marca se está volviendo obsoleta para el público entre 25 y 40 años. Y ustedes no tienen una estrategia digital consistente. Tengo 90 días para revertir esto. O me imagino encontrará a otra persona. Alejandro se recargó en la silla, genuinamente sorprendido. Usted no se anda con rodeos. No tengo tiempo para rodeos, señor Guzmán. Ella se corrigió y por primera vez, él notó que ella tenía una pequeña sonrisa, no para él, sino para sí misma. Vengo de Demen Partners, en Ciudad de México, donde gestionábamos marcas de lujo para el mercado latinoamericano. Sé lo que funciona y lo que no funciona. Y sé que la colección Guzmán tiene el potencial de convertirse en la marca hotelera más deseada del mundo, pero no con las estrategias actuales. Abrió una tableta y la deslizó por el escritorio hacia él. La pantalla mostraba gráficos, proyecciones, análisis de la competencia y un plan estratégico que Alejandro reconoció inmediatamente como más sofisticado que cualquier cosa que su equipo hubiera producido en los últimos 2 años. Trabajé en esto durante las 2 semanas entre mi contratación y hoy, Isabela continuó. Identifiqué 17 puntos críticos y desarrollé estrategias específicas para cada uno, pero necesito saber si usted está dispuesto a cambiar su forma de pensar sobre el negocio. Alejandro estudió la información en la pantalla, impresionado no solo con la calidad del análisis, sino con la audacia de ella. ¿Y si le digo que no estoy dispuesto a cambiar? Isabela cerró el bolso, se levantó y le extendió la mano de nuevo. Entonces, fue un gusto conocerlo, Alejandro. Tengo otras ofertas en Guadalajara y Monterrey. Él soltó una carcajada, una risa genuina, sin el tono calculado que usaba en negociaciones. Siéntese, Isabela. Creo que acabo de encontrar exactamente lo que mi empresa necesita. Ella volvió a sentarse, pero Alejandro percibió que no se había relajado ni un ápice. Muy bien. Primer punto, sus hoteles son hermosos, pero no cuentan historias. Los huéspedes de lujo no solo quieren comodidad, quieren experiencias únicas que puedan compartir en redes sociales y recordar por el resto de su vida. Durante las próximas 2 horas, Isabela desmenuzó cada aspecto del negocio de Alejandro con precisión quirúrgica. Ella conocía números que él no sabía de memoria. Había identificado tendencias que su equipo había pasado por alto y propuso soluciones creativas para problemas que él ni siquiera sabía que existían. Y durante todo ese tiempo, ella lo trató como a un cliente, no como a un hombre. Esto era completamente nuevo para Alejandro. Desde los 16 años, cuando descubrió que bastaba con sonreír para que las chicas de la escuela olvidaran lo que estaban diciendo, él nunca había conocido a una mujer que fuera completamente inmune a su magnetismo personal. Isabela Salgado no solo era inmune, parecía ni haber notado que él poseía tal magnetismo. «Tengo una última pregunta», dijo él cuando ella terminó la presentación. «¿Por qué dejó Brasil? Una profesional de su nivel seguramente tenía oportunidades increíbles en Ciudad de México». Por primera vez, Isabela titubeó. Sus ojos color miel se desviaron por un momento hacia la vista del Caribe y Alejandro vio algo pasar por su rostro, una sombra de dolor tal vez o cansancio. A veces necesitamos empezar de nuevo en un lugar donde nadie conoce nuestra historia, respondió ella, volviendo la mirada hacia él. La Riviera Mexicana me pareció el lugar perfecto para eso. Alejandro asintió, reconociendo la necesidad de privacidad. Él mismo tenía secretos que prefería guardar. Bienvenida a la colección Guzmán, Isabela. Celina le mostrará su oficina y la presentará al equipo. Espero que encuentre aquí no solo un nuevo comienzo, sino un lugar donde pueda construir algo excepcional. Ella se levantó, esta vez con una sonrisa verdadera, pequeña pero genuina. Gracias, Alejandro. No pienso defraudarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alejandro permaneció parado por largos minutos, mirando el espacio donde Isabela había estado sentada. Por primera vez en su vida adulta, una mujer había salido de su presencia sin que él supiera exactamente cómo se sentía ella respecto a él. No había coqueteado, no había mostrado interés,
Ni siquiera parecía impresionada con su riqueza o encanto, y extrañamente, eso lo dejó más intrigado que cualquier conquista fácil jamás había logrado. Volvió a la ventana, observando el movimiento de los yates en la marina. Cancún era una ciudad donde la gente venía para reinventar sus vidas, donde el lujo y la belleza natural creaban una atmósfera de posibilidades infinitas. Alejandro siempre había sido el depredador en ese escenario, el hombre que elegía, conquistaba y seguía adelante. Pero mientras observaba a una mujer de cabello castaño salir del edificio y caminar por el malecón de Cancún con pasos determinados, él se preguntó por primera vez cómo sería ser cazado en lugar de cazador. El juego había cambiado y Alejandro Guzmán, el hombre que nunca había perdido una partida, estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando se encuentra al oponente perfecto. El sol del mediodía transformaba el Caribe en un océano de diamantes líquidos, y en algún lugar de su mente, Alejandro comenzó a sospechar que Isabela Salgado no era solo su nueva empleada, era su destino. Tulum y Los Cabos. 2 semanas después, Alejandro conducía su Cadillac Escalade, blindada por la carretera costera entre Cancún y Playa del Carmen, con Isabela en el asiento del pasajero, revisando documentos para la reunión más importante del trimestre. El viento del Caribe jugaba con algunos mechones sueltos de su cabello, que ella había dejado menos recogidos que el primer día, y Alejandro se encontró observando su perfil más veces de lo que debería, mientras manejaba por las curvas sinuosas de la carretera escénica. Los inversionistas del grupo IU llegaron anoche. Isabela comentó sin levantar los ojos de los papeles. Están interesados en el proyecto de Los Cabos, pero quieren garantías de que conseguiremos la ventaja competitiva que prometimos. Necesito saber, ¿está preparado para escuchar algunas verdades incómodas durante la presentación? Alejandro cambió de marcha suavemente, el rugido del motor B12 resonando por los acantilados rocosos. ¿Qué tipo de verdades incómodas? El tipo que puede salvar o destruir este negocio. Isabela finalmente lo miró y Alejandro notó que ella usaba un labial discreto color vino que realzaba la forma natural de sus labios. Su reputación personal está afectando la percepción de la marca, Alejandro. Inversionistas conservadores de Medio Oriente no quieren asociar sus fondos a un CEO conocido por aventuras románticas publicadas en las revistas del corazón. Él casi pisó el freno. ¿Aventuras románticas? 3 portadas de la revista Quién en los últimos 18 meses. 2 menciones en la sección social de Reforma. Una foto en el yate con la hija del ministro de Cultura mexicano, otra en el Festival de Cine con aquella actriz italiana. Isabela hojeó algunas páginas impresas. Sus relaciones se volvieron entretenimiento público y eso no concuerda con la imagen de solidez que queremos transmitir para el nuevo resort. Alejandro estacionó el auto en el muelle privado del Hotel Grand Hyatt en Playa del Carmen, pero no salió inmediatamente. El perfume de ella, algo floral y amaderado, sofisticado, sin ser exagerado, llenaba el interior del auto y él se dio cuenta de que había memorizado ese aroma durante las reuniones de las últimas semanas. ¿Y cuál sería su sugerencia?, preguntó él, genuinamente curioso por escuchar la respuesta. Mantenga su vida personal alejada de los reflectores por los próximos 6 meses. Nada de eventos sociales acompañado, nada de fotos en situaciones íntimas, nada que pueda ser interpretado como frivolidad. Isabela guardó los documentos en su bolso de piel, color caramelo. Sé que esto puede parecer restrictivo para alguien acostumbrado a la libertad total, pero es temporal. Alejandro salió del auto y rodeó hasta su lado para abrir la puerta, un gesto automático de caballerosidad que había aprendido a un adolescente. Isabela aceptó la mano extendida para salir del vehículo, pero la soltó de inmediato, sin prolongar el contacto. ¿Y si le digo que no pienso cambiar mi vida personal por negocios?, preguntó él mientras caminaban por la entrada majestuosa del Grand Hyatt, donde las palmeras centenarias creaban sombras elegantes sobre el mármol pulido. Entonces yo diría que usted no está realmente comprometido con el crecimiento de la empresa. Isabela se detuvo frente a los elevadores, presionó el botón y lo encaró directamente.
y que quizás haya contratado a la persona equivocada para este trabajo. El elevador llegó, y subieron en silencio hasta el último piso, donde la suite presidencial había sido reservada para la reunión. Alejandro observó a Isabela en el reflejo de las puertas espejadas. Ella chequeaba el reloj, ajustaba la postura, respiraba hondo para concentrarse. Era un ritual de preparación que él había notado en todas las reuniones importantes y que revelaba a una perfeccionista detrás de la confianza aparente. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo él cuando salieron del elevador. «Puede preguntar. Puedo elegir no responder. ¿Por qué este trabajo es tan importante para usted? Con su currículum vitae podría trabajar en cualquier parte del mundo, para cualquier empresa». Isabela se detuvo frente a la puerta de la suite, la llave magnética en la mano, y por un momento su rostro reveló algo que él nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Porque yo necesito probarme a mí misma que puedo reconstruir una carrera desde cero, que puedo ser excelente en algo sin depender de», titubeó, «de circunstancias que no pude controlar». Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué quería decir, Isabela abrió la puerta y entró en la suite, transformándose instantáneamente en la profesional impecable que él conocía. Pero esos pocos segundos de honestidad habían revelado algo que lo intrigó profundamente. Isabela Salgado no estaba solo construyendo una carrera en México, estaba reconstruyéndose como persona. La reunión con los inversionistas del grupo EAU duró 4 horas. Isabela dirigió la presentación con maestría, transformando números en narrativas, proyecciones en posibilidades tangibles. Ella hablaba árabe básico, lo suficiente para romper el hielo inicial, y había preparado análisis específicos sobre el mercado hotelero del Golfo Pérsico, que impresionaron incluso a Alejandro. Cuando los inversionistas salieron de la suite con promesas de respuesta en 48 horas, Alejandro estaba convencido de que había acabado de presenciar una de las mejores presentaciones de negocios de su vida. «Van a aceptar», Isabela dijo, organizando los documentos esparcidos por el escritorio de caoba. El señor Al-Mansuri estaba particularmente interesado en la propuesta de expansión para México. «Creo que podemos esperar una contraoferta con valores aún mejores». ¿Cómo lo sabe? Porque él mencionó 3 veces que los mexicanos son personas cálidas y acogedoras, y preguntó específicamente sobre mi experiencia en el mercado de Ciudad de México. Isabela sonrió, una sonrisa genuina de satisfacción profesional. Él está pensando en algo más grande que solo el resort de Los Cabos. Alejandro se acercó a las ventanas panorámicas que daban al malecón. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las aguas tranquilas de Bahía de Mujeres. «Es usted extraordinaria, Isabela. No solo competente, extraordinaria». Ella dejó de organizar los papeles y lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. «Gracias. Significa mucho viniendo de usted». «¿Por qué parece sorprendida?» «Pourtant». Isabela titubeó, luego continuó con una honestidad que lo tomó desprevenido. «Porque yo estaba esperando que usted tratara de conquistarme y no lo intentó ni una vez». Alejandro se volvió completamente hacia ella. «¿Le gustaría que lo intentara?» «No». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado intensa. «No me gustaría». «¿Por qué no?» Isabela volvió a organizar los documentos, pero ahora con movimientos nerviosos, menos precisos. «Porque yo vine para acá para reconstruir mi vida profesional, no para complicarme emocionalmente con mi jefe. Y si usted no fuera mi jefe, pero lo soy». Ella cerró el bolso con más fuerza de lo necesario. «Y yo no puedo darme el lujo de cometer errores de juicio». En ese momento, el celular de Isabela sonó. Ella miró la pantalla y su rostro palideció visiblemente. «Con permiso, necesito contestar». Ella salió al balcón de la suite, pero Alejandro podía escuchar parte de la conversación a través de las puertas de vidrio. Isabela hablaba en portugués con voz tensa, casi desesperada. Él captó algunas palabras. «No puedo regresar ahora. Usted prometió que no me llamaría. Por favor, déjame en paz». Cuando ella regresó, estaba visiblemente afectada, tratando de disimular, pero sin éxito. «¿Está todo bien?», preguntó Alejandro. «¿Está?».
Ella intentó sonreír, pero no pudo. Vamos a Los Cabos. Quiero que vea el terreno antes de que oscurezca por completo. La viaje hasta Los Cabos fue en silencio. Alejandro conducía más despacio de lo habitual, preocupado por el estado emocional de ella. Isabela miraba por la ventana, perdida en pensamientos que claramente la inquietaban. Cuando llegaron al lugar donde sería construido el nuevo resort, un terreno privilegiado con vista al puerto de Cabo San Lucas, ella salió del auto y caminó hasta el borde del acantilado. «Es perfecto», dijo ella, pero su voz no tenía el entusiasmo profesional de siempre. «Los huéspedes van a despertar con vista a los yates. Pueden caminar hasta el casino. Tiene acceso directo a las tiendas del Casino Royal». Isabela. Alejandro se acercó a ella. ¿Qué pasó en esa llamada? Ella se volvió hacia él. Y, por primera vez desde que se conocieron, Alejandro vio lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ella luchaba por no derramar. Alguien de mi pasado que debería dejarme en paz. Su voz tembló ligeramente. Alguien que prometió que si me venía de Brasil, no intentaría buscarme más. ¿Exmarido? Peor. Isabela respiró hondo, mirando el mar que se extendía infinito delante de ellos. Exnovio y exsocio, que destruyó mi empresa, mi reputación y casi destruyó mi cordura antes de que yo lograra escapar. Alejandro sintió una rabia sorda crecer en su pecho, no solo por el dolor obvio de Isabela, sino por la vulnerabilidad que ella estaba mostrando. Él quiere que usted regrese. Quiere convencerme de que no puedo vivir sin él, que no soy capaz de reconstruir mi vida sola. Isabela limpió discretamente una lágrima que se le había escapado. Por eso, este trabajo es tan importante para mí, Alejandro. Por eso, necesito que funcione, porque si yo fallo aquí, usted no va a fallar. La convicción en su voz sorprendió incluso a él. No lo voy a permitir. Isabela lo miró con una expresión de sorpresa mezclada con algo que podría ser gratitud. ¿Por qué haría eso por mí? San Alejandro se dio cuenta de que no sabía responder esa pregunta. O mejor, lo sabía, pero la respuesta lo asustaba. Porque por primera vez en su vida, él quería proteger a alguien más que conquistar. Porque la fuerza de Isabela lo atraía más que su belleza. Porque él había comenzado a imaginar cómo sería despertar todos los días al lado de una mujer que lo desafiaba intelectualmente y lo inspiraba profesionalmente. Porque usted merece tener éxito, dijo él finalmente. Y porque cualquier hombre que intenta destruir a una mujer como usted no merece ni siquiera ser recordado. El sol se había puesto completamente y las luces de Cabo San Lucas comenzaron a encenderse como estrellas terrestres. Isabela y Alejandro permanecieron lado a lado, observando la transformación del paisaje, cada uno perdido en pensamientos que no se atrevían a compartir. «Gracias», Isabela susurró, «por escucharme, por no juzgar, por hacerme sentir que quizás pueda volver a confiar en alguien». Cuando regresaron a Cancún esa noche, Alejandro percibió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Isabela ya no era solo la empleada que resistía a su encanto. Ella era una mujer fuerte que había enfrentado traiciones devastadoras y elegido empezar de nuevo. Y él ya no era solo el CEO acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Era un hombre que había encontrado a alguien por quien valía la pena luchar, incluso si eso significaba cambiar sus propias reglas. Hacienda privada en San Miguel de Allende. La Hacienda Bellavista se alzaba como un sueño colonial contra el azul infinito del cielo. Sus paredes de piedra clara abrazadas por bugambilias moradas que bailaban con la brisa matutina. Alejandro había comprado la propiedad 3 años antes, no solo como inversión, sino como refugio, un lugar donde podía escapar de las demandas constantes de los negocios y de las cámaras indiscretas de la prensa mexicana. Ahora, por primera vez, él había traído a alguien de la empresa para trabajar allí. Isabela salió del auto rentado, un convertible BMW azul marino, y permaneció parada por un momento, absorbiendo la vista espectacular. La hacienda se situaba en la cima de una colina privada con terrazas que descendían graciosamente hacia el lago, jardines de lavanda que perfumaban el aire y una infinidad de rincones íntimos donde se podía trabajar o simplemente contemplar la belleza natural de la región.
Es magnífico, dijo ella, ajustando la correa de su bolso de piel al hombro. Vestía un vestido midi de lino blanco que revelaba la elegancia natural de sus movimientos. Y Alejandro se encontró observando cómo la tela ligera bailaba al compás del viento. Entiendo por qué eligió este lugar para desarrollar la propuesta de México. Habían venido a San Miguel de Allende para trabajar en la estrategia de expansión internacional, específicamente para crear un plan detallado de entrada al mercado mexicano que sería presentado a los inversionistas del Grupo EU la semana siguiente. Era un proyecto que exigía concentración total, lejos de las distracciones de la oficina en Cancún, y la hacienda ofrecía el ambiente perfecto, lo suficientemente lujoso para inspirar grandeza, lo suficientemente aislado para garantizar privacidad. La casa tiene 6 suites, Alejandro explicó mientras cargaba las maletas hacia la entrada principal. Puede elegir cualquiera, excepto la suite principal en el tercer piso. Esa es mía. Tenemos un equipo mínimo de personal. Conchita, que cuida la casa y prepara las comidas, y José, el jardinero. Ellos son discretos y profesionales. Isabela asintió, pero Alejandro notó que ella evitaba mirarlo directamente desde que llegaron. Durante las 3 horas de viaje, desde Cancún, ella había mantenido conversaciones estrictamente profesionales, discutiendo análisis de mercado y proyecciones financieras, como si el momento de vulnerabilidad en Los Cabos nunca hubiera ocurrido. «Podemos instalar nuestra oficina temporal en el salón principal», sugirió ella, observando el ambiente a través de los ventanales. La mesa de comedor es lo suficientemente grande para esparcir todos los documentos y la vista puede inspirarnos. El interior de la hacienda era una armonía perfecta entre lo rústico y lo sofisticado. Vigas de madera envejecida en el techo, pisos de terracota original, muebles antiguos mexicanos combinados con tecnología moderna discreta. Alejandro había decorado cada ambiente personalmente, eligiendo piezas que contaban historias. Una mesa del siglo XVII que perteneciera a un hacendado colonial. Sillones de cuero que él compró en una subasta en Guadalajara. Obras de arte de artistas locales que capturaban la luz única de la región. «Perfecto», Alejandro concordó. «Conchita preparó un almuerzo ligero para nosotros. Podemos comer en la terraza y luego empezar a trabajar». El almuerzo fue servido en el balcón, cubierto con vista panorámica al lago. Ensalada de nopal con atún fresco, pan artesanal aún tibio, quesos locales y una botella de vino rosado frío de la vinícola vecina. Isabela comió con apetito, elogió la comida y mantuvo una conversación agradable sobre la historia de la región. Pero Alejandro percibía una tensión subyacente en cada gesto de ella. «¿Puedo preguntar por qué está tan tensa?», dijo él cuando terminaron de comer. Isabela hizo una pausa con la copa de vino rosado a medio camino de sus labios. «No estoy tensa». «Sí lo está. No me miró a los ojos ni una sola vez desde que llegamos. Está hablando 2 veces más rápido de lo normal y acaba de organizar los cubiertos 3 veces durante el almuerzo». Ella puso la copa en la mesa y finalmente lo encaró. «Está bien, estoy un poco incómoda». «¿Y por qué?». «Porque esto». Ella gesticuló vagamente hacia la vista deslumbrante, a la mesa elegante, al ambiente íntimo. «No parece trabajo, parece un fin de semana romántico». Alejandro sintió una sonrisa formarse en sus labios. ¿Y eso sería problemático? Sería altamente inapropiado. Isabela se levantó de la mesa, comenzó a apilar los platos de forma innecesariamente meticulosa. «Somos colegas de trabajo, Alejandro. Soy su empleada. Hay reglas sobre este tipo de situación». «¿Qué reglas?». «Reglas profesionales, éticas, sensatas». Ella llevó los platos dentro de la casa y Alejandro la siguió hasta la cocina rústica, donde Conchita había dejado todo impecablemente organizado antes de salir para sus días libres de fin de semana. «Isabela». Alejandro se posicionó entre ella y el fregadero, obligándola a dejar de organizar la vajilla. «Míreme». Ella levantó los ojos con reticencia y Alejandro vio miedo allí, no de él, sino de su propia reacción hacia él. «No la traje aquí para seducirla», dijo él con honestidad absoluta.
La traje porque necesitamos un ambiente donde podamos trabajar sin interrupciones y porque usted dijo que quería desarrollar una estrategia revolucionaria para el mercado mexicano. Esta hacienda me inspira. Pensé que podría inspirarla a usted también. Y me inspira, Isabela admitió. Pero no confío en mí misma aquí. La confesión salió en un susurro. No confío en mí misma sola con usted en un lugar como este. Alejandro sintió su corazón acelerar. ¿Por qué no? Isabela se apartó de él, caminó hasta la ventana de la cocina que daba a los jardines de lavanda. Porque usted no es solo mi jefe, Alejandro. Usted es el tipo de hombre por quien yo podría tomar decisiones estúpidas. ¿Qué tipo de decisiones? El tipo que me hizo sufrir tanto en Brasil que necesité reconstruir mi vida entera en otro continente. Alejandro se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal herido que podría huir ante cualquier movimiento brusco. Yo no soy él, Isabela. ¿Cómo puedo estar segura? Porque si yo fuera como él ya habría intentado algo. Porque si yo quisiera solo conquistarla, no habría esperado 3 semanas para traerla aquí. Porque si usted fuera solo una aventura más para mí, yo no me habría quedado despierto pensando en su risa, o en la forma en que frunce el ceño cuando está concentrada, o en la manera en que sus ojos brillan cuando habla de algo que la apasiona. Isabela se volvió hacia él sorprendida. ¿Usted se fijó en todo eso? Me fijo en usted desde el primer día, no solo en su competencia, no solo en su belleza, en usted, en la persona que es cuando cree que nadie la está observando. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ya no era solo profesional. Alejandro podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir el perfume sutil de ella mezclado con el aroma de lavanda que entraba por la ventana. Deberíamos trabajar, Isabela dijo finalmente, pero su voz no tenía convicción. Sí, deberíamos. Ninguno de los dos se movió. Alejandro. Sí, usted me asusta. ¿Por qué? Porque cuando usted me mira así, yo olvido todas las razones por las que esto es una pésima idea. Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido distante de truenos resonó por las colinas. Ellos se volvieron hacia la ventana y vieron nubes oscuras acumulándose en el horizonte, transformando el azul perfecto del cielo en tonos dramáticos de gris y plata. Tormenta en camino, Alejandro observó. Perfecto, Isabela murmuró. Nos vamos a quedar atrapados aquí. Las próximas horas pasaron en un intento determinado de mantener el enfoque en el trabajo. Esparcieron documentos por la mesa de comedor, abrieron laptops, hicieron videollamadas con consultores en Ciudad de México y se sumergieron en las complejidades del mercado mexicano. Isabela estaba en su elemento, explicando matices culturales, diferencias regionales, oportunidades de crecimiento que Alejandro nunca había considerado. México no es solo un país, son muchos países dentro de uno, ella explicaba, señalando gráficos demográficos. El público de lujo en Ciudad de México tiene expectativas completamente diferentes del público de Puerto Vallarta. Y si queremos expandirnos al sureste, necesitaremos un enfoque totalmente nuevo. Alejandro estaba fascinado no solo por la información, sino por la pasión con la que ella hablaba sobre su país natal. Sus ojos brillaban, sus manos gesticulaban expresivamente y él podía percibir la nostalgia en su voz cuando ella describía las playas de Tulum o la efervescencia cultural de Oaxaca. ¿Extraña Brasil?, dijo él. Isabela hizo una pausa en medio de una explicación sobre estacionalidad turística. Extraño partes de Brasil, los paisajes, la música, la comida, la gente, pero no extraño mi vida allá ni nada, quizás a mi familia. Mis padres aún están en Ciudad de México y mi hermana menor está terminando la universidad. Isabela sonrió tristemente. Pero ellos entendieron por qué necesitaba irme. Ellos saben que a veces empezar de nuevo significa irse muy, muy lejos. Afuera, la tormenta había llegado con fuerza total. Relámpagos iluminaban el cielo oscurecido y la lluvia golpeaba las ventanas con intensidad creciente. Alejandro se levantó para cerrar las persianas cuando un trueno particularmente fuerte hizo que Isabela se sobresaltara.
Está todo bien, dijo él, volviendo a la mesa. La hacienda es sólida. Ya ha pasado por muchas tormentas. Lo sé, es solo que... Isabela miró a la ventana. Las tormentas siempre me ponen un poco nerviosa desde pequeña. Alejandro notó que ella estaba realmente afectada. Sus manos temblaban ligeramente cuando ella intentó volver a organizar los papeles. Sin pensar dos veces, él se acercó y puso una mano gentil en su hombro. «Oye», dijo él suavemente, «¿estás segura?» Isabela levantó los ojos para él y en ese momento, con la luz dorada de las velas que Conchita había encendido antes de salir, mezclada con los destellos de los relámpagos, Alejandro vio en ella una vulnerabilidad que ella generalmente escondía también. Sin saber cómo, su mano se había movido de su hombro a su rostro y él estaba acariciando delicadamente su mejilla con el pulgar. «Alejandro», ella susurró, pero no se apartó. «Dígame que pare», él murmuró, inclinándose ligeramente hacia ella. «Debería, pero ¿lo dirá?» Isabela cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, la respuesta estaba allí, clara como cristal. «No», ella susurró. Alejandro la besó con una ternura que lo sorprendió. No fue el beso calculado de un conquistador experimentado, sino algo completamente diferente, genuino, vulnerable, lleno de todos los sentimientos que él había estado luchando por negar. Isabela respondió con igual intensidad, sus manos moviéndose a su pecho, sus dedos cerrándose en la tela de su camisa, como si ella quisiera asegurarse de que él era real. Cuando se separaron, ambos estaban respirando de forma irregular. Alejandro apoyó la frente en la de ella, aún sosteniendo su rostro entre las manos. «Isabela, yo sé», ella interrumpió, «sé que esto lo complica todo. No me importa, pero debería, ambos deberíamos». Isabela se apartó de él suavemente, pero no salió completamente de su alcance. «Alejandro, yo no puedo darme el lujo de lastimarme de nuevo, y usted tiene una reputación de no comprometerse con nadie. ¿Y si le dijera que usted me hace querer comprometerme?» Isabela rió, pero no fue una risa feliz. «Yo diría que usted está siendo influenciado por el ambiente romántico, por la tormenta, por el aislamiento, y que mañana, cuando regresemos a Cancún, a la realidad, usted podría sentirse diferente». Alejandro quiso protestar, quiso decir que ella estaba equivocada, que lo que sentía por ella era real y no tenía nada que ver con las circunstancias, pero una parte de él se preguntó si ella no tenía razón. Al fin y al cabo, él nunca había sentido nada así antes. ¿Cómo podría estar seguro de que era duradero? «Quizás tenga razón», él admitió con reticencia. Isabela asintió, pero él vio el dolor que cruzó rápidamente su rostro antes de que ella pudiera esconderlo. «Entonces, quizás sea mejor fingir que esto no sucedió. ¿Es eso lo que quiere?» «Es lo sensato». «¿Pero es eso lo que quiere?» Isabela lo miró por un largo momento, y Alejandro vio en ella la misma batalla interna que él estaba enfrentando. «No», ella susurró finalmente, «pero a veces queremos cosas que no son buenas para nosotros». La tormenta continuó toda la noche, y ellos pasaron las horas siguientes intentando desesperadamente volver al trabajo, hablando sobre estrategias de marketing y análisis financieros, como si el beso nunca hubiera sucedido. Pero había una nueva corriente eléctrica en el aire, una conciencia mutua que hacía que cada toque accidental, cada mirada cruzada, estuviera cargada de significado. Cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones separadas, ya pasaba de medianoche. Alejandro permaneció despierto por horas, oyendo la lluvia disminuir gradualmente hasta convertirse en solo una llovizna suave, pensando en el sabor de los labios de Isabela, en la manera en que ella había suspirado su nombre, en la expresión en sus ojos cuando él dijo que la hacía querer comprometerse. En el piso de abajo, Isabela también estaba despierta, mirando por la ventana de su suite a los jardines empapados por la lluvia, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida al alejarse de él o si había tomado la decisión más sensata. Ninguno de los dos sabía que el otro estaba igualmente inquieto,
igualmente confundido, igualmente enamorado. La tormenta había pasado, pero había dejado algo permanentemente alterado en la atmósfera entre ellos, y cuando el sol nació sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, ambos supieron que ya no podrían fingir que eran solo colegas de trabajo. El juego había cambiado una vez más, y esta vez ninguno de los dos sabía cuáles eran las reglas. Cancún y Ciudad de México. De vuelta en Cancún, Alejandro e Isabela intentaron desesperadamente retomar la normalidad profesional, pero era como intentar ignorar un incendio que consumía todo a su alrededor. Cada reunión se convertía en un ejercicio de contención. Cada mirada cruzada cargaba el peso de ese beso en San Miguel de Allende. Cada toque accidental de las manos, al intercambiar documentos, enviaba ondas de electricidad por ambos. Isabela se había mudado a un apartamento rentado en el malecón de Cancún, un espacio elegante con vista al mar que ella había decorado de forma minimalista, como si no quisiera echar raíces muy profundas. Alejandro sabía la dirección porque había necesitado enviarle algunos contratos para su firma, pero resistía la tentación diaria de aparecer allí sin aviso. Los inversionistas del grupo EAU confirmaron, Isabela anunció durante la reunión matutina del lunes, 2 semanas después del regreso de San Miguel de Allende. Quieren invertir 60 millones de euros en el proyecto de Los Cabos, pero con una condición. Alejandro, que había pasado todo el fin de semana tratando de no pensar en la manera en que ella había susurrado su nombre esa noche tormentosa, se forzó a concentrarse en los negocios. ¿Qué condición? Quieren que expandamos a México dentro de 18 meses. Ciudad de México primero, después Puerto Vallarta. Isabela distribuyó las copias del contrato sobre la mesa de conferencias. Es exactamente lo que esperábamos, pero el cronograma es agresivo. ¿Qué tan agresivo? Necesitaríamos encontrar los sitios, obtener los permisos, desarrollar asociaciones locales y estar operando al menos un hotel piloto hasta diciembre del próximo año. Isabela se sentó en la silla frente a él, cruzó las piernas elegantemente y Alejandro luchó por no distraerse con la manera en que la falda gris oscura moldeaba sus curvas. Es viable, pero requerirá viajes frecuentes a México y una estrategia muy bien planeada. ¿Estaría usted dispuesta a liderar esto? La pregunta salió antes de que Alejandro pudiera pensar en las implicaciones. Isabela hizo una pausa, una pluma suspendida sobre los documentos, y él vio algo pasar por su rostro. Excitación, miedo, nostalgia. Sería una oportunidad increíble para la empresa. Ella respondió cuidadosamente. Y personalmente sería una forma de regresar a Brasil en mis propios términos, pero significaría que pasaríamos mucho tiempo viajando juntos. Hoteles, cenas de negocios, presentaciones. Isabela lo encaró directamente. Después de lo que pasó en San Miguel de Allende, cree que esto es sensato. Alejandro quiso decir que no, que la proximidad forzada sería una tortura dulce, que él no confiaba en sí mismo para mantener distancia profesional si pasaran semanas trabajando codo a codo en otro país. Pero la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Somos adultos, dijo él, intentando sonar más convincente de lo que se sentía. Podemos mantener las cosas profesionales. Isabela soltó una carcajada, un sonido sin humor. Podemos. Tenemos que poder. Está bien. Ella volvió a concentrarse en los papeles, pero Alejandro vio que sus manos temblaban ligeramente. Entonces, sugiero que empecemos con un viaje exploratorio a Ciudad de México. Tengo contactos en el Consulado de Brasil que pueden acelerar el proceso de documentación y necesitamos presentar el proyecto a algunos inversionistas mexicanos antes de partir para Ciudad de México. Ciudad de México, una de las ciudades más vibrantes del mundo. Alejandro se preguntó si Isabela estaba poniendo a prueba la resistencia de ambos o si realmente creía que conseguirían mantener las cosas estrictamente profesionales. ¿Cuándo sugiere? Esta semana, miércoles y jueves, podemos tomar el avión privado el miércoles por la mañana y regresar el viernes. ¿Hoteles separados? Isabela titubeó solo un segundo antes de responder. Claro,
Pero Alejandro vio la mentira en sus ojos, así como ella probablemente veía la mentira en los de él. El viaje a Ciudad de México comenzó sin incidentes. Tomaron el avión privado en Cancún. Trabajaron durante las 2 horas de viaje. Isabela revisando presentaciones, Alejandro haciendo llamadas internacionales y mantuvieron conversaciones estrictamente profesionales. Cuando llegaron a la Ciudad de México, una limusina los esperaba para llevarlos hasta los hoteles. Alejandro había reservado una suite en el St. Regis, en Paseo de la Reforma. Isabela se quedaría en el Four Seasons, en Avenida Juárez, hotel de primera línea, pero en barrios diferentes, con distancia suficiente para evitar encuentros casuales. ¿Nos vemos en el consulado a las 2? Isabela preguntó cuando la limusina se detuvo frente a su hotel. Perfecto, le pediré al chofer que la recoja a la 1:45. Ella asintió, tomó su equipaje y salió del auto sin mirar atrás. Alejandro la observó entrar en el hotel, elegante, profesional, completamente en control, y se preguntó por qué sentía como si acabara de perder algo importante. La reunión en el consulado de Brasil fue extremadamente productiva. El cónsul, un hombre elegante de unos 50 años llamado Eduardo Mendoza, conocía a Isabela de su época en Ciudad de México y quedó genuinamente emocionado con el proyecto. Isabela, es maravilloso verla de nuevo, dijo él, besándole la mano de forma galante. Y qué fantástica coincidencia. Justo ayer recibí una llamada de Ricardo Valdés preguntando si sabía dónde estaba usted. Alejandro vio a Isabela palidecer al instante. ¿Ricardo la llamó? Sí. Dijo que tenía una propuesta de negocios para usted. Parecía muy ansioso por hacer contacto. El cónsul sonrió inocentemente. Le di su número de la oficina en Cancún. Espero que no le importe. Claro que no. Isabela mintió, pero Alejandro vio que sus manos estaban temblando cuando ella alcanzó su bolso. Ricardo es un antiguo socio. El resto de la reunión pasó en un borrón. Isabela mantuvo la compostura profesional, pero Alejandro podía ver la tensión creciendo en sus hombros. La manera en que ella revisaba el teléfono obsesivamente, cómo se mordía el labio inferior cuando creía que nadie la estaba mirando. ¿Quién es Ricardo?, preguntó él cuando salieron del consulado. El exnovio que mencioné en Los Cabos. Isabela caminaba más rápido de lo normal por Avenida Masaryk. Aquel que debería dejarme en paz. ¿Qué cree que quiere? Nada bueno. Ella se detuvo abruptamente en la acera. Se volvió hacia Alejandro. Necesito cancelar la cena de esta noche. No me siento bien. Era mentira y ambos lo sabían, pero Alejandro también sabía cuándo no insistir. Claro. ¿Quiere que le pida al chofer que la lleve de regreso al hotel? No, gracias. Voy a caminar un poco. Hasta mañana. Ella se alejó rápidamente, desapareciendo entre los elegantes transeúntes de la avenida. Alejandro se quedó parado allí por varios minutos, luchando contra el impulso de seguirla, de protegerla, de descubrir exactamente qué tipo de fantasma del pasado estaba atormentando a la mujer de quien se estaba enamorando sin permiso. Esa noche, Alejandro intentó trabajar en su suite en el St. Regis, pero no lograba concentrarse. Alrededor de las 9 en punto, su teléfono sonó. Alejandro. La voz de Isabela sonaba frágil, vulnerable. Disculpe la molestia. Sé que dije que necesitaba estar sola, pero ¿dónde está usted? En mi habitación. ¿Y yo? Yo no quiero estar sola esta noche. Alejandro no lo pensó 2 veces. Voy por usted. No. Venga para acá. 155. 30 minutos después. Alejandro estaba frente a la puerta de la habitación de Isabela, en el Four Seasons. Ella abrió usando una bata de seda azul oscuro del hotel, el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros, los ojos rojos como si hubiera llorado. Él llamó, dijo ella sin preámbulos, 3 veces. Dejó mensajes horribles, diciendo que sabe dónde estoy, que va a venir a México si es necesario, que yo no puedo simplemente desaparecer de su vida. Alejandro entró en la habitación. Cerró la puerta tras de sí. El espacio era elegante pero impersonal, con vista a los tejados de la Ciudad de México iluminados. Isabela había pedido servicio a la habitación.
Una botella de vino tinto medio vacía estaba sobre la mesa junto con una bandeja de quesos y frutas prácticamente intacta. ¿Qué pasó exactamente entre ustedes?, Alejandro preguntó gentilmente. Isabela se sirvió más vino. Le ofreció una copa a él. Ricardo era mi socio en la agencia de marketing que creamos juntos en Ciudad de México. También era mi prometido. Por 3 años creí que éramos socios iguales en los negocios y en la vida. Ella se sentó en el sillón cercano a la ventana y Alejandro ocupó el sofá manteniendo una distancia respetuosa, hasta que descubrí que él estaba desviando dinero de la empresa para inversiones personales y que estaba teniendo un romance con nuestra mayor cliente, una heredera que controlaba contratos que representaban el 60% de nuestros ingresos. Isabela bebió un trago de vino como si necesitara valor para continuar. Cuando confronté a Ricardo, él dijo que yo era ingenua, que los negocios siempre implican ese tipo de flexibilidad ética, y que si yo no podía aceptarlo, quizás no era socia material para él. ¿Qué hizo? Intenté exponer todo. Fui a los otros clientes, mostré las evidencias del desvío de fondos, intenté salvar la empresa. Isabela rió amargamente. Pero Ricardo se había anticipado. Él tenía documentos falsificados, mostrando que yo estaba consciente de todo, que yo había aprobado las transferencias. De repente yo era la socia corrupta, intentando difamar al pobre Ricardo traicionado. Alejandro sintió una rabia fría esparciéndose por su pecho. Él manipuló toda la situación en su contra, perfectamente. En 6 meses perdí la empresa, la reputación, el prometido y la mayoría de mis amigos. La prensa especializada en Ciudad de México me retrató como una mujer ambiciosa, que intentó destruir a su socio cuando fue sorprendida robando. Isabela terminó el vino de un trago. Por eso vine a México. Por eso este trabajo es tan importante. Por eso no puedo darme el lujo de tomar decisiones emocionales imprudentes. Alejandro se levantó del sofá, se acercó a ella lentamente. Míreme, Isabela. Ella alzó los ojos y Alejandro vio todo el dolor, toda la inseguridad que ella escondía también bajo la competencia profesional. Yo no soy él, Alejandro dijo firmemente. Yo nunca sería capaz de hacer algo así con usted. ¿Cómo puedo estar segura? Porque si yo quisiera lastimarla ya lo habría hecho. Porque si yo no me importara a usted, no estaría aquí ahora. Alejandro tocó delicadamente el rostro de ella. Porque cuando la miro, no veo a una empleada o una conquista. Veo a la mujer más extraordinaria que he conocido. Isabela cerró los ojos, apoyó el rostro en su mano. Alejandro, estoy enamorada de usted y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque la última vez que me enamoré casi me destruye. Y usted tiene el poder de destruirme completamente. Alejandro la besó entonces suavemente primero, luego con toda la intensidad que había estado conteniendo desde San Miguel de Allende. Isabela respondió con igual pasión, sus manos moviéndose a su cabello, jalándolo más cerca. «Quédese conmigo esta noche», ella susurró contra sus labios. «Sé que es una locura, sé que lo complica todo, pero quédese». Alejandro no necesitó responder con palabras. Hicieron el amor con una intensidad que sorprendió a ambos. No solo deseo físico, sino una conexión emocional profunda que ninguno de los dos había experimentado antes. Alejandro descubrió que Isabela era aún más bella, sin las barreras profesionales, vulnerable y apasionada, susurrando confesiones en portugués que él no entendía, pero sentía en el corazón. Después, acostados, entrelazados entre las sábanas de algodón egipcio, con las luces de la Ciudad de México centelleando a través de las cortinas, Isabela trazó círculos perezosos en el pecho de Alejandro. «¿Qué hicimos?», ella preguntó, pero no sonaba arrepentida. «Dejamos de fingir que somos solo colegas», Alejandro respondió, besando la parte superior de su cabeza. «¿Y ahora?» «Ahora enfrentamos las consecuencias juntos». Isabela se apoyó en el codo para mirarlo. «¿Está seguro? Porque si esto es solo físico para usted, prefiero saberlo ahora». Alejandro la jaló más cerca. «Isabela, nunca sentí por nadie lo que siento por usted.
Nunca quise despertar todas las mañanas al lado de la misma persona. Nunca imaginé compartir no solo mi cama, sino mis sueños. Sus sueños. Viajar por el mundo con usted, construir algo más grande que solo una empresa, construir una vida. Quizás hasta... Alejandro titubeó, sorprendido por sus propias palabras. Quizás hasta tener una familia un día. Isabela lo besó largamente. Usted me hace querer creer en finales felices de nuevo. Pasaron la madrugada conversando, haciendo planes, descubriendo detalles íntimos el uno del otro. Alejandro contó sobre su infancia solitaria como hijo único de padres adictos al trabajo, sobre cómo había construido el imperio empresarial para probar que podría ser exitoso solo. Isabela habló sobre su familia brasileña, sobre cómo había soñado con mostrar el mundo a sus padres un día, sobre sus planes de quizás escribir un libro sobre estrategias de marketing internacional. Cuando el sol nació sobre Ciudad de México, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta. La reunión del jueves con inversionistas mexicanos fue un éxito absoluto. Isabela brilló en la presentación, hablando fluidamente sobre el potencial del mercado mexicano, y Alejandro se encontró admirando no solo su competencia, sino la pasión genuina con que ella hablaba sobre el proyecto. Eran un equipo perfecto, él proporcionando la visión estratégica global, ella trayendo el conocimiento cultural específico. Ustedes son una pareja formidable en los negocios, comentó uno de los inversionistas al final de la reunión. Trabajan juntos como si se leyeran la mente el uno al otro. Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada cargada de significado, si tan solo él supiera. Después de la reunión, ellos caminaron por Avenida Presidente Masaryk, fingiendo ser turistas, parando en cafés encantadores, comprando churros en el Moro. Isabela había puesto el brazo en el de él y Alejandro se sorprendió de lo natural que se sentía, como si lo hubieran hecho por años. Necesito resolver algunas cosas en el hotel antes de regresar a Cancún, Alejandro dijo cuando llegaron al St. Regis. ¿Quieres subir? ¿Podemos pedir champaña para celebrar el éxito del viaje? Isabela sonrió. Creí que nunca iba a preguntar. En la suite de Alejandro, mucho más grande y lujosa que la habitación de ella, ellos se sentaron en la terraza privada con vista al bosque de Chapultepec, bebiendo tequila Don Julio 70 y observando la Ciudad de México prepararse para el anochecer. Alejandro, Isabela dijo jugando con la copa de champaña, cuando regresemos a Cancún, ¿cómo vamos a lidiar con esto entre nosotros? ¿Cómo le gustaría lidiar? Honestamente, me gustaría poder gritarle a toda la oficina que estoy enamorada de mi jefe. Ella rió. Pero sé que no es práctico. ¿Por qué no? Porque la gente va a pensar que conseguí el ascenso en la cama, porque va a complicar nuestra autoridad con el equipo, porque... Isabela suspiró. Porque tengo miedo de que cuando esto se haga público se trivialice. Alejandro entendió. Entonces lo mantenemos discreto por ahora, hasta que estemos seguros de a dónde va esto. Y está bien con eso, con esconder que tiene una novia. La palabra novia salió naturalmente, pero hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Estoy bien con cualquier cosa que la haga sentir segura. Isabela se inclinó para besarlo, pero fue interrumpida por el sonido del celular de Alejandro. Él revisó la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién es? Isabela preguntó. Celina, debe ser urgente. Ella sabe que estoy en reuniones. Alejandro contestó. La conversación duró solo algunos minutos, pero Isabela notó que el rostro de Alejandro se puso tenso, preocupado. ¿Qué pasó? Ella preguntó cuando él colgó. Problema con el proyecto de Tijuana. Necesito hacer algunas llamadas, resolver esto antes de que se convierta en una crisis. Alejandro se levantó, la besó rápidamente. Deme una hora, después podemos cenar y quizás... Claro, voy a mi hotel a arreglarme para la cena. Isabela tomó su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo cuando escuchó a Alejandro hablar por teléfono en inglés. No era una conversación sobre Tijuana, era sobre ella. Sí, la estrategia está funcionando perfectamente, él estaba diciendo. Isabela está totalmente involucrada emocionalmente ahora. Después de lo que pasó anoche,
Estoy seguro de que ella va a aceptar liderar la expansión a México sin cuestionar los términos. No, no me estoy aprovechando de ella. Estoy siendo estratégico. Ella es demasiado buena para dejarla escapar, y si ella piensa que está enamorada de mí, va a trabajar aún más duro para impresionarme. Sí, conozco los riesgos, pero confíe en mí. Alejandro Guzmán siempre consigue lo que quiere. Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Con manos temblorosas, abrió la puerta silenciosamente y salió de la suite. Sus piernas apenas lograban llevarla hasta el elevador. En la habitación del hotel, ella se sentó en la cama, aturdida, tratando de procesar lo que había escuchado. Todo había sido calculado: el interés, los elogios, incluso la confesión de amor de la noche anterior. Alejandro Guzmán había hecho exactamente lo que Ricardo había hecho, usado sus sentimientos para manipularla. La diferencia era que esta vez ella se había entregado completamente. Con lágrimas rodando por su rostro, Isabela comenzó a hacer las maletas. Primero iba a escribir su carta de renuncia, luego tomaría el primer vuelo de regreso a Brasil. El juego había terminado y esta vez Alejandro Guzmán había ganado más de lo que esperaba y perdido más de lo que jamás podría imaginar. Cancún, Penthouse y Marina. Alejandro se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Isabela no apareció para la cena. Él esperó en el restaurante del St. Regis por 2 horas. Envió mensajes que no fueron respondidos, llamó a un teléfono que solo daba buzón de voz. Cuando finalmente regresó al hotel de ella, la recepcionista le informó con una sonrisa profesional que la señorita Salgado había hecho el check-out a las 10 de la noche. Durante el viaje en avión de regreso a Cancún, a la mañana siguiente, Alejandro intentó llamar incontables veces. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Cada mensaje permanecía sin respuesta. Una sensación de pánico que él nunca había experimentado comenzó a instalarse en su pecho. Isabela simplemente había desaparecido. «Celina», dijo tan pronto como llegó a la oficina. «Necesito hablar con Isabela Salgado de inmediato». «Gracias, señor Guzmán». Celina titubeó sosteniendo un sobre sellado. «Ella estuvo aquí hace 1 hora, dejó esto para usted y dijo que no regresaría». Alejandro rasgó el sobre con manos temblorosas. La letra elegante de Isabela bailó ante sus ojos. «Alejandro, por favor, acepte mi renuncia inmediata al cargo de directora de marketing de la colección Guzmán. Motivos personales me impiden continuar en la empresa. Todos los proyectos en curso están documentados y organizados. Mi equipo está preparado para dar continuidad al trabajo. Gracias por la oportunidad. Isabela Salgado PD. Felicidades. Ganó de nuevo». Alejandro leyó la carta 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. «Celina», dijo a dónde iba. «No, señor, pero parecía muy triste». Alejandro corrió al apartamento de Isabela en el malecón de Cancún. El portero le informó que ella había salido por la mañana con 2 maletas, dejando las llaves y diciendo que no regresaría. El apartamento estaba vacío, limpio, como si ella nunca hubiera vivido allí. Fue cuando Alejandro percibió que había perdido a la única mujer que realmente había amado y no tenía la menor idea del por qué. Durante los 3 días siguientes, él intentó de todo. Llamó al consulado de Brasil en Ciudad de México. El cónsul Mendoza dijo que Isabela había cancelado todos los compromisos profesionales. La buscó en los hoteles de Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos. Incluso consideró contratar a un detective privado. «Señor», Celina dijo el jueves, entrando en su oficina con una expresión preocupada. «Quizás sea mejor aceptar que la señorita Salgado no quiere ser encontrada». «No». Alejandro estaba de pie frente a las ventanas panorámicas, mirando el Caribe, como si esperara verla caminando por la playa. Algo pasó en Ciudad de México, algo que la hizo pensar, no sé qué. ¿Usted intentó preguntarse a sí mismo si hizo algo que pudiera haberla lastimado? Alejandro se volvió hacia su asistente. En más de 1 década trabajando juntos, Celina nunca había cuestionado sus acciones personales. «¿Cómo así, señor? Perdóneme la sinceridad, pero en 30 años observando hombres poderosos,
aprendí que a veces ustedes lastiman a las personas que más aman sin siquiera darse cuenta. Celina ajustó sus gafas. La señorita Salgado era diferente a las demás. Quizás ella necesitaba garantías diferentes también. Alejandro pasó la mano por su cabello frustrado. Celina, le dije que la amaba. Dije que quería construir un futuro juntos. ¿Qué más podría haber hecho? Quizás la pregunta sea, ¿qué dijo usted a otras personas sobre ella? La observación de Celina lo golpeó como un rayo. Lentamente, Alejandro recordó la llamada que había hecho el jueves por la noche, cuando Isabela salió de su suite. Él había hablado con Jaime Murillo, uno de los inversionistas mexicanos, sobre la estrategia de expansión y había dicho, la sangre se le heló en las venas cuando recordó las palabras exactas. Isabela está totalmente involucrada emocionalmente ahora. Si ella piensa que está enamorada de mí, va a trabajar aún más duro. Dios mío, él susurró. Ella escuchó. ¿Escuchó qué, señor? Una conversación telefónica. Una conversación que debió sonar como si yo estuviera, como si estuviera manipulando sus sentimientos para beneficio de la empresa. Alejandro se sentó pesadamente en la silla. Celina, necesito encontrarla. Necesito explicarle. ¿Y cómo piensa hacer eso si ella no quiere ser encontrada? Alejandro permaneció en silencio por largos minutos, pensando. Después, lentamente, un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan arriesgado que podría destruir su reputación profesional, pero que era la única oportunidad de recuperar a Isabela. Celina, convoque una rueda de prensa para mañana a las 5 de la tarde. Quiero a todos los periodistas económicos de la Riviera Mexicana presentes. ¿Una rueda de prensa sobre qué? Sobre el futuro de la colección Guzmán y sobre por qué a veces un CEO necesita admitir públicamente que es un idiota. El viernes por la tarde, la sala de conferencias de la colección Guzmán estaba llena. Periodistas de Reforma, El Economista, Forbes México y varias publicaciones internacionales se aglomeraban con cámaras y grabadoras. Alejandro había anunciado una declaración importante sobre la estrategia futura de la empresa, y todo el mundo especulaba sobre posibles fusiones, adquisiciones o expansiones. Alejandro entró en la sala vistiendo su mejor traje Armani, pero con una expresión más vulnerable de lo que cualquier persona allí jamás había visto. Se posicionó frente al podio, miró a las cámaras que transmitirían en vivo y respiró hondo. Señoras y señores de la prensa, gracias por venir. Lo que tengo que decir hoy no es exactamente sobre estrategia empresarial, es sobre cómo un CEO puede ser brillante en los negocios y completamente estúpido en la vida personal. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alejandro continuó. Hace 3 meses, contraté a la mejor directora de marketing que esta empresa haya tenido jamás. Isabela Salgado transformó nuestra estrategia, salvó nuestros proyectos más importantes y creó oportunidades que ni imaginábamos que existieran. Pero más que eso, ella me transformó como hombre. Las cámaras se enfocaron en él mientras Alejandro abría el corazón ante todo México. Isabela me enseñó que el verdadero poder no está en conquistar personas, sino en ser conquistado por ellas. Que el éxito no significa nada si no tienes a alguien especial para compartirlo. Que a veces la decisión más inteligente que un hombre puede tomar es admitir que está perdidamente enamorado. Los periodistas intercambiaban miradas estupefactas. Alejandro Guzmán, el soltero más codiciado de la Riviera Mexicana, estaba haciendo una declaración de amor en vivo en la televisión. Desafortunadamente, mi reputación de conquistador precedió mi sinceridad. Isabela escuchó una conversación telefónica en la que yo hablaba sobre estrategias de negocios e interpretó mis palabras como si yo estuviera manipulando sus sentimientos. Ella estaba equivocada, pero entiendo por qué pensó eso. Alejandro hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras principales. Isabela, si usted está viendo esto, y espero que lo esté, necesita saber algunas cosas. Primero, esa conversación que usted escuchó era sobre cómo convencer a Jaime Murillo de invertir más dinero, porque él estaba impresionado con nuestro trabajo en equipo. Sí, mencioné que usted estaba emocionalmente involucrada conmigo,
pero como un hombre orgulloso de haber conquistado el amor de la mujer más extraordinaria que conozco. La sala estaba en silencio total. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no intentó esconderlas. Segundo, la amo. No como un jefe ama a una empleada talentosa, no como un hombre ama una conquista temporal, sino como un hombre ama a la mujer con quien quiere pasar el resto de su vida. Amo su inteligencia, su fuerza, su vulnerabilidad cuando cree que nadie la está mirando. Amo cómo frunce el ceño cuando está concentrada, cómo ríe cuando algo realmente la divierte, cómo sus ojos brillan cuando habla sobre sueños. Alejandro se apartó del podio, hablando directamente a las cámaras, como si fueran los ojos de Isabela. Tercero, estoy renunciando al cargo de CEO de la colección Guzmán. Un clamor de voces se elevó en la sala. Alejandro levantó la mano para silenciar. No puedo dirigir una empresa llamada Guzmán si la mujer que quiero, como mi esposa, no está a mi lado para construirla conmigo. Isabela, si usted regresa, podemos empezar de nuevo como socios iguales. Si no regresa, voy a vender todo e iré tras usted, donde quiera que esté, hasta que me perdone por haber sido un idiota demasiado orgulloso para ver que había encontrado a la mujer de mi vida. Alejandro respiró hondo para la declaración final. Isabela Salgado, usted cambió mi juego para siempre. Ahora quiero saber, ¿me daría una segunda oportunidad de probar que cuando digo que la amo, no es estrategia, es la primera verdad genuina que he dicho en mi vida? La rueda de prensa explotó en preguntas, flashes de cámaras y confusión general, pero Alejandro no respondió a ninguna pregunta. Salió de la sala, subió a su Cadillac Escalade blindada y condujo en dirección al aeropuerto de Cancún. Isabela estaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún, esperando en la fila del check-in para el vuelo de Aeroméxico de las 7:15 a Ciudad de México, cuando vio la transmisión en vivo en una de las pantallas de la sala de embarque. Ella había pasado los últimos 4 días en un pequeño hotel en Isla Mujeres, intentando reunir coraje para regresar a Brasil y empezar de nuevo. Cuando Alejandro apareció en la pantalla, su corazón se disparó. Cuando él comenzó a hablar sobre ella, sus manos comenzaron a temblar. Y cuando él dijo que la amaba, que renunciaría a todo por ella, Isabela sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. «Señorita, ¿está bien?», preguntó la empleada del check-in. Isabela miró el pasaporte en sus manos, luego a la pantalla donde Alejandro acababa de salir de la rueda de prensa. «No», ella susurró, «estoy siendo una idiota». Ella tomó el equipaje, salió corriendo de la terminal y llamó un taxi. «Muelle de Cancún, por favor, rápido». El taxi voló por las calles de Cancún, mientras Isabela intentaba procesar todo lo que había escuchado. Alejandro había renunciado públicamente por ella. Había arriesgado su reputación, su empresa, todo lo que había construido para probar que la amaba. Quizás ella había interpretado mal la conversación telefónica. Quizás su experiencia con Ricardo la hubiera vuelto demasiado paranoica, demasiado defensiva. Quizás, por primera vez en su vida, ella había encontrado un hombre que realmente valía la pena el riesgo. Alejandro estaba parado en el muelle principal de Cancún, observando el atardecer pintar el Caribe en tonos de oro y carmesí. Él había venido instintivamente al lugar donde se sentía más conectado con la belleza de la Riviera Mexicana, intentando decidir qué rumbo tomar ahora que había quemado todos los puentes de su vida empresarial. El sonido de pasos apresurados lo hizo voltearse. Isabela corría en su dirección, aún vistiendo el mismo vestido azul marino que había usado para viajar. Cabello volando al viento, lágrimas brillando en sus ojos. «Alejandro», gritó ella sin importarle las miradas curiosas de los otros transeúntes. Él se volteó completamente, no creyendo lo que veía. «Isabela». Ella se detuvo a pocos metros de él, jadeando, tratando de encontrar las palabras correctas. «¿Renunció?». «Sí, por mí, por nosotros». Isabela dio los últimos pasos que los separaban. Lo miró profundamente a los ojos. Esa conversación telefónica era sobre estrategia de inversión. Yo estaba intentando impresionar a Jaime Murillo, mostrando lo fuerte que éramos como equipo. Jamás
Jamás usaría sus sentimientos para manipularla. Alejandro tocó delicadamente el rostro de ella. Isabela, usted es la primera mujer que me hace querer ser mejor de lo que soy. ¿Cómo podría querer lastimarla? Lo siento mucho, ella susurró. Debí haber preguntado, debí haber confiado en usted, pero después de lo que pasó en Brasil, la entiendo, y le prometo que voy a pasar el resto de mi vida probando que usted puede confiar en mí. Alejandro tomó sus manos. Isabela, la amo locamente, completamente, eternamente. Quiero despertar a su lado todos los días. Quiero construir sueños con usted. Quiero que nuestros hijos tengan sus ojos y su inteligencia. Isabela rió a través de las lágrimas. Nuestros hijos. Nuestros hijos. Alejandro corrigió sonriendo. Isabela Salgado, ¿me acepta de regreso? ¿Me daría el honor de reconstruir juntos el Imperio Guzmán como socios iguales en la vida y en los negocios? En respuesta, Isabela lo besó con toda la pasión que había estado conteniendo, con todo el amor que había intentado negar. Era un beso que sellaba no solo la reconciliación, sino una promesa de futuro, una declaración de que a veces vale la pena apostar todo por el amor. Cuando se separaron, Alejandro sostuvo su rostro entre las manos. Entonces, ¿eso significa sí? Eso significa que es un idiota romántico e irresistible que acaba de ganar mi corazón para siempre. ¿Y la empresa? Isabela sonrió, esa sonrisa radiante que él tanto había extrañado. La empresa podemos reconstruirla, pero primero creo que me debe una cena y una conversación muy larga sobre cómo vamos a hacer que esto funcione. Tengo una idea mejor, Alejandro dijo, señalando su yate anclado cerca del muelle. ¿Qué tal si pasamos la luna de miel incluso antes de casarnos oficialmente? Podemos navegar por la costa mexicana, planear nuestro futuro, y yo puedo pasar cada minuto probando cuánto la amo. ¿Luna de miel? Isabela rió. Ni siquiera me ha pedido matrimonio todavía. Alejandro se arrodilló allí mismo en el muelle con el Caribe dorado como escenario, y decenas de curiosos aglomerándose para mirar. Isabela Salgado, mujer que transformó mi vida y robó mi corazón. ¿Me daría el honor inmenso de convertirse en mi esposa? Levántese de ahí, mi loco, Isabela dijo poniéndolo de pie y besándolo de nuevo. La respuesta es sí, siempre fue sí. Mientras el sol se ponía completamente sobre Cancún, Alejandro e Isabela caminaron de la mano hacia el yate, rumbo a un futuro que construirían juntos. El juego había terminado, no con un ganador y un perdedor, sino con dos corazones que finalmente habían encontrado su hogar el uno en el otro. Y en la marina iluminada por las luces doradas de la Riviera Mexicana, donde el lujo se encuentra con el romance y los sueños se hacen realidad, el CEO, que nunca había perdido una partida, descubrió que la mayor victoria de su vida había sido aprender a entregarse por completo. El amor había ganado el juego.